Bien, mis amigos, y continuando con nuestra programación Revista de Salud, hoy, como siempre, tenemos un invitado. Tenemos con nosotros hoy al doctor Radamés Arturo Rojas, quien es especialista en electrofisiología cardíaca. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Saludos, muy buenos días, Roberki. Saludos a todos. Qué bien de tenerlo acá en nuestro programa hoy, que vamos a tener una conversación muy interesante y sobre todo muy importante. Vamos a hablar, doctor, de qué está pasando, de por qué tenemos tantos problemas cardíacos. Sí, mira, el problema cardíaco es algo que tiene una alta prevalencia, por así decir. Hay mucha cantidad de personas con problemas cardiovasculares. Y el problema es que sigue aumentando y no hay manera de que hemos frenado a certitud esta gran epidemia. Y las causas de eso son múltiples. Primero están los genes, está también el sedentarismo. Es algo importante porque la comunidad, a medida que todo va avanzando, dejamos de hacer actividades que son importantes y necesarias para mantenernos nuestro organismo en sintonía. También, aparte de eso, la dieta ha ido deteriorándose a medida que han ido pasando los años. Los aditivos de muchas sustancias químicas para tratar de preservar los alimentos, la disminución de comer alimentos nutritivos como frutas, vegetales, carnes apropiadas. Todo eso ha contribuido con una gran epidemia cardiovascular. ¿Por qué? Porque entonces comienzas a acumular colesterol y placas en las arterias coronarias. Y entonces eso trae consigo infarto del corazón y también trae consigo otros problemas aledaños. Doctor, gracias que usted menciona el sedentarismo, vamos a hablar un poco del ejercicio. Pero vemos también que los jóvenes que van al gimnasio también le están causando este problema. ¿A qué se debe? Sí, mira, el problema del gimnasio y los jóvenes, hay dos vertientes. Lo primero es que hoy en día no tenemos a ciencia cierta cuál es el por qué está sucediendo esto, pero sí tenemos la probabilidad de que el gran problema realmente radica en que nosotros nos estamos dando cuenta más temprano de que hay algunos jóvenes, no muchos, son más susceptibles a muerte súbita cardíaca durante el ejercicio. Y eso se debe en parte, en una gran mayoría, a enfermedades que son hereditarias, que vienen en los genes, como el síndrome del QT prolongado. Es una mutación genética, por así decir, que causa un problema en la repolarización cardíaca, y eso trae arritmias que podrían ser letales. Nada más no es el síndrome del QT prolongado, tenemos el síndrome de Brugada. Tenemos el síndrome del QT corto también. En fin, hay un sinnúmero de síndromes que son enfermedades genéticas que pueden causar muerte súbita cardíaca por ese tipo de arritmias. Bien, este programa, doctor, es un programa que lo ven muchas personas ya de la tercera edad y le interesa mucho saber cómo alimentarse, por qué hacer cuando nosotros que tenemos ya un abuelo o una madre retirada dentro de mi hogar, un ejemplo, para poner un ejemplo así. ¿Cuáles son los pasos a cuidar a mi mamá ya que está retirada y cuidarla de que no me le dé una arritmia cardíaca por estar ya retirada de su labor? Sí, mira, lo más importante siempre es tener una dieta que sea balanceada. Balanceada digo de que sí, nosotros los hispanos, por ejemplo, comemos muchos arroz, comemos muchos carbohidratos. Los carbohidratos no son muy buenos. No le diga eso a mi mamá. No son muy buenos. ¿Por qué? Porque para comer carbohidratos tenemos que quemar esos carbohidratos rápido. Claro. Y con el sedentarismo y vivir una vida donde realmente ya tú no estás teniendo tanta actividad física, es más difícil tú quemar esos carbohidratos. No quiere decir que no lo coma, pero sí comerlo de una manera moderada, por así decir. También está el asunto de las grasas y de las carnes cuando la cocinamos. No es que tú no comas carne, tú puedes comer carne, es como tú la cocines. Si tú fríes tu carne todo el tiempo, que es algo que nosotros siempre frecuentemente hacemos en nuestra comunidad, claro está, esa grasa que es polisaturada te va a causar daño. Cierto. De la misma manera, tenemos que agregar a nuestra dieta más vegetales, más frutas. Tratar de comer como si estuviésemos en la prehistoria, por así decir. Es la manera más correcta. Mucha fruta, mucha legumbre, muchos vegetales, carnes son buenas, evitar los carbohidratos es importante, como el pan, como el arroz, todo lo que sean cereales que no sean beneficiosos para el organismo, etc. Doctor, ¿cuándo ya
usted en el área que usted trabaja, toman una decisión, porque usted está con un equipo, no es usted solo, toman una decisión de decir, bueno, ya este paciente hay que ponerle un marcapaso. ¿Dónde entramos en ese proceso? Sí, mira, lo más importante para ponerle un marcapaso a una persona son los síntomas. Síntomas determinan realmente lo necesitan. Hay muchos pacientes que llegan a mi consulta con una frecuencia cardíaca de 40, cada rato lo veo, incluyendo jóvenes, que son atletas, por cierto. Corren 7 millas, corren 8 millas como si nada, hacen un maratón, y tú ves la frecuencia cardíaca 40, 45. Los médicos nos mandan más asustados. Entonces llegan a mi consulta y yo le pregunto, ¿tú tienes síntomas? No. ¿Qué cantidad de ejercicio tú haces? No, yo corro 20 millas. 20 millas, claro. Entonces dime, tú no le puedo poner un marcapaso a esa persona. Es verdad. Entonces, ahora, de la misma manera, puede llegar una persona con una frecuencia cardíaca de 40 o 45 latidos por minuto, por así que es bajita, una frecuencia bajita. Claro. Lo ideal sería que sean por lo menos más de 50 o 55, una persona normal. Muchas personas dicen 60, pero bueno, eso cambia mucho con la edad del paciente. Okay. Pero si tiene síntomas, dice, mira, si camino de aquí al baño y ya me estoy sofocando. O si camino de aquí a la esquina me siento mareado. Tengo dificultad para hacer las actividades que a mí me gustan hacer. ¿A qué me refiero con eso? Si a ti te gusta ir al mall y darle 3 vueltas al mall, viendo las tiendas, pero ahora ya tú nada más puedes darle una vuelta a ese mall. Para mí eso es un síntoma. Oh, ya. ¿Por qué? Porque lo ideal es que tú hagas lo que a ti te gusta hacer, que darle esas 3 vueltas al mall. Ok. Entonces, los síntomas tú reduces es un síntoma. Ya. Entonces, todo se trata de esa conversación con el paciente, esa interacción, esa historia que tú logres obtener de tu paciente, lo que realmente te va a decir a ti si un paciente necesita un marcapaso. De la misma manera, hay pacientes que no tienen una frecuencia cardíaca así tan bajita, no tienen síntomas todo el tiempo, pero quizás se han mareado un par de veces. Entonces, cuando miramos el electrocardiograma, miramos y encontramos que tienen signos que son letales, que podrían causar la muerte porque pueden hacer un bloqueo de 3er grado. Entonces, hay pacientes donde realmente no tienen síntomas, pero el electrocardiograma o lo que uno encuentra en un Holter es más importante. ¿Por qué? Porque nos va a decir a nosotros que tarde o temprano esa persona podría desmayarse o podría hasta morir a consecuencia de un bloqueo auriculoventricular. Ok. Entonces, entre la edad, en los 50 y los 65 o más, ¿es más frecuente de usar el marcapaso o es menos frecuente? ¿O la edad tiene que ver? Sí, la edad tiene que ver, es muy importante. Por ejemplo, si tú tienes más de 65 años de edad, sí, la probabilidad o la prevalencia de tener la necesidad de un marcapaso son mayor, 65 años o más. Por debajo de 65, en mi práctica, yo siempre trato de buscar todas las probabilidades de por qué ese paciente pueda necesitar un marcapaso o no. ¿Por qué? Porque hay muchas condiciones que son reversibles. Por ejemplo, está la enfermedad de la tiroides. Eso se arregla con una hormona tiroidea, suplemento de hormona tiroidea, y no necesitas un marcapaso. ¿Tú entiendes? Tú podrías tener aquí, que es frecuente específicamente en la zona alta de Nueva York, Connecticut y Pensilvania, tú pudiste haber estado expuesto a la picadura de una garrapata y tener la enfermedad de Lyme, que le dicen Lyme disease. Lyme disease. Y eso es algo reversible. Imagínate tú, que llegue alguien con un bloqueo de 3er grado, pero es una muchacha joven. Hay que poner un marcapaso. No. Me gusta irme de camping y me pique un pajarito. Mira, eso es importante. Imagínate tú, hay que ponerte un marcapaso. No, hay que hacerle estudio de la sangre. Y algunas veces ese estudio que se hace en sangre dura hasta 3 días para retornar al laboratorio. Y el paciente con una frecuencia y bien sintomático, y algunas veces tenemos que ponerle un marcapaso temporal. Sí, a través del cuello, a través del cuello, a través de la ingle, es un cable que ponemos dentro del corazón, y hasta que eso es un resultado de laboratorio y todo el estudio diagnóstico haya sido terminado, podemos dejar al paciente con ese marcapaso temporal. No necesariamente tenemos que. ¿Por qué? Porque en esos pacientes, por ejemplo, así como Lyme disease o con problemas de la tiroides, si es Lyme, tú le das antibiótico y el problema se va y tú estás igualito que antes. Ya. De la misma manera, si es el problema de la tiroides, tú suplementas eso. Si es un problema de electrolito, también lo suplementa. ¿Qué puedo decir con el electrolito? Vamos a decir, por ejemplo, que tenga disminución del potasio,
o que tenga un aumento del potasio. Ambas cosas te pueden causar problemas de conducción eléctrica. O sea que si, un ejemplo, yo estoy, por ponerlo así, bajita de potasio, me puede causar un síntoma. Tanto bajito como alto. Lo ideal es que esté en lo normal, en el rango normal. Okay. Ambos son peligrosos y podrían causar varios tipos de arritmias diferentes. He visto, doctor, que después de la cirugía de los marcapasos, muchas veces causa infección luego después del procedimiento. ¿Por qué? ¿A qué se debe? Sí, eso es importante. Mira qué es lo que sucede. Hay dos razones para ello. Uno es que el que haya hecho el marcapaso, haya implantado el marcapaso, no haya utilizado... No lo voy a mirar. No haya utilizado asepsia necesaria y recomendable. Que haya habido una contaminación en el laboratorio de electrofisiología, que es donde usualmente implantamos los marcapasos. Sí. Que hayan contaminantes. Esa son una. Pero también está el factor paciente. Por ejemplo, si tú tienes diabetes y tu hemoglobina glicoxilada está en 11, aunque uno implante el mejor marcapaso y utilice toda la cosa más estéril habida y por haber, tu probabilidad de infectarte es bastante alta. Ok. O sea, hay varias cosas, ¿no? También, por ejemplo, pacientes que están inmunocomprometidos. ¿A qué me refiero con eso? Si a ti te están dando quimioterapia porque tú tienes un cáncer, son pacientes que están inmunocomprometidos. Son pacientes de alto riesgo que pueden contaminarse fácil. ¿Te entiendes? Y no necesariamente por la herida. Puede que te dé una infección respiratoria. Puede que sea a través de la boca, a través del sistema gastrointestinal. La manera en que la bacteria puede llegar al cuerpo y llegar al marcapaso, a los cables del marcapaso, son varias. Okay. Ahora, una infección del marcapaso es algo que podría ser letal. ¿Por qué? Porque causa lo que se conoce como endocarditis, que es infección del corazón, básicamente infección de las válvulas del corazón. Y las bacterias tienden a irse a los cables del marcapaso y pegarse y causar vegetaciones. Vegetaciones son como pequeños cúmulos de bacterias que parecen vegetales. Sí, yo lo he visto. Y que, o sea, eso, entonces esa infección, acuérdate, el corazón envía sangre a toda la parte del cuerpo. Cierto, sí. Entonces, desde el corazón, esa infección se va al cerebro, se va al hígado, se va a los riñones, se va a todos los lugares, causa sepsis. Y la probabilidad de muerte, si no es tratado adecuadamente, es alta. Y lo grande del caso, que en el 90% de las veces, para tratar una infección, llámese por un marcapaso ya contaminado, es realmente la extracción total del sistema. No es que te van a dar antibiótico y va a suprimir la bacteria. El 90% de las veces tenemos que sacar todo. Los cables, el marcapaso, aunque tú no veas nada. ¿Y volver todo. a hacer la cirugía? No, entonces aquí viene lo siguiente. Ponerle un marcapaso temporal nuevamente. Ay, Dios mío. Y han habido pacientes míos que han durado 2 y 3 semanas con un marcapaso temporal a través del cuello en el hospital. ¿Con un cable? Sí, con un cable, porque se han infectado. No por el procedimiento, son pacientes que ya han tenido hasta 10 años con un marcapaso. Claro. Pero llegan con una infección y hay que tratarlo. Tenemos que ponerle marcapasos temporales. ¿Para qué? Para esperar a que toda la infección del cuerpo entero se sane, se cure. Cuando ya no haya bacteria, entonces implantamos el marcapaso nuevo. Ese es el proceso. Las conversaciones con usted son muy interesantes. Yo sé que el público está fascinado en saber más información. Yo le quiero explicar a nuestro televidente que esta no va a ser la primera vez que lo van a ver a usted aquí. Yo lo estoy comprometiendo ya, doctor. Estoy comprometido, Roberto. Porque es muy interesante este tema. Y quiero, antes de irnos, quiero también hacerle esta pregunta porque veo también muchos pacientes que tienen esta cirugía y vuelven a comer grasa. Doctor, ¿cómo es la dieta balanceada después de un procedimiento? ¿Cuál sería? Bueno, lo más importante, yo siempre he dicho, es ver quién es el paciente. Ver cuáles son los factores de riesgo de ese paciente. Si tiene historia de diabetes, si tiene historia de hipertensión arterial, si tiene otra historia médica. Todo tiene que ser un contexto. Y es ahí donde uno realmente tiene que hablar con el paciente. Es ahí donde uno tiene que conocer al paciente bien. Es ahí donde uno tiene que agotar ese tiempo que es necesario. Hablar de una manera llana y simple. Y algunas veces
es muy difícil nosotros poder obtener ese diálogo. Como paciente, porque también soy paciente. Claro, todos somos pacientes. Todos somos pacientes. Todos somos pacientes. Claro. Entonces, esa interacción, ese diálogo es muy importante para entonces tú poder individualizar las recomendaciones dietéticas de tu paciente. Pero en términos general, evitar las grasas, evitar los carbohidratos, comer saludable con muchos vegetales, Tomar fruta, mucha agua. mucho líquido, mantenerte hidratado. Cuando hablo de líquido y mantenerte hidratado, no estamos hablando de jugo, porque es fácil. Para que tengas por entendido, una lata de soda de Coca-Cola... Ya no tomo soda, doctor. Pero para que entiendan, tiene 32 o 36 gramos de carbohidratos. ¿Sabes a qué equivale una lata de Coca-Cola? A tú agarrar y echarle 12 cucharadas de azúcar. ¿Tú te imaginas bebiéndote un café con 12 cucharadas de azúcar? La gente no entiende eso. Ay. Pero tiene que verlo bajo ese contexto. Cierto. Entonces, pero vuelvo y retorno otra vez. Hay que individualizar al paciente. Hay que conocer al paciente. Algunas veces tenemos que negociar con el paciente. Porque el paciente dice, sí, mira, yo no puedo dejar esto, pero puedo disminuir la cantidad. Bueno, algo es algo. Dame la mitad, por lo menos. Exacto. Pero bueno, negociar. ya eso es algo que realmente entraría bajo el contexto de una persona que es especialista de dieta. Sí. Y que tenga una experiencia mayor que la mía. Exacto, para en hacer esa ese área, tipo de claro. recomendaciones. A veces, doctor, la picadura, vamos a decir, de una araña puede causar ciertos problemas cardiovasculares. ¿Por qué? Sí, mira, el sistema cardiovascular reacciona ante todo. Una picadura de una araña, por así decir, activa el sistema de la inflamación. Okay. Y dependiendo de qué tipo de araña sea, por ejemplo, pueden los efectos ser mayores o menores. Entonces, la mayor parte de las veces se trata de descompensación cardiovascular, llámese por vasodilatación periférica, los vasos arteriales y venosos se dilatan, baja la perfusión a todo lo que es el cuerpo, baja la perfusión a las mismas coronarias del corazón, al cerebro, a los riñones, a los intestinos, la gente entra en shock. Ya eso vendría siendo una especie de reacción anafiláctica. Y claro está, tú entras en shock y puede causar hasta la muerte. Ahora, eso no son todas las arañas. Okay. Eso depende de un género de araña, de un tipo de araña a otro. Un paciente asmático que entre en shock por un ataque de asma, ¿le puede causar un problema cardiovascular? Bueno, claro que sí. O sea, el sistema cardiovascular va a reaccionar ante todo. Y si tú tienes nada más no el asma, pero también tú tienes, vamos a decir, una enfermedad cardiovascular base, vamos a decir, tú tengas una cardiomiopatía. Cardiomiopatía es cuando la gente tiene el corazón débil, que en vez de tú tener una buena fracción de eyección, de tú tener un buen bombeo de tu corazón, está disminuido. Imagínate tú que vengas y le hagas un estrés de anafilaxis, donde realmente tus venas y tus arterias se dilaten, la presión tuya baje. En un corazón que ya no puede mantener un buen bombeo, ¿qué sucede? Disminuye toda la sangre que llega al cerebro, a las coronarias, a los riñones. Entonces sí, vas a entrar en problemas. Hace 3 meses perdimos en mi familia un familiar que eso, como usted mencionaba, el corazón se le fue poniendo débil y nada más estaba funcionando de un solo lado. Yo en mi vida había visto ese caso hasta que lo viví y lamentablemente cuando ya fuimos a Mount Sinai a hacer el procedimiento y la cirugía se llevó a cabo. Duró unos 15 días, pero no volvió a la realidad. Hábleme un poquito de ese tema del corazón débil. Sí. No sabía que el corazón podía funcionar de un solo lado. No sabía eso. Sí, mira, el corazón tiene 2 recámaras. La parte izquierda, que es la que bombea la mayor cantidad de sangre que el cuerpo humano necesita, y la parte derecha, que bombea sangre, pero realmente para mantener lo que es la perfusión sanguínea. Entonces, la parte izquierda realmente es la más importante. Okay. Cuando la parte izquierda, vamos a decir de una manera u otra, muere o se debilita y disminuye la fracción de eyección, entonces sí, eso causa una disminución de la cantidad de esa sangre de bombeo y tú vas a tener síntomas, vas a estar cansado, no puedes caminar ni de aquí a la cocina, te vas a inflar como un globo, vas a retener líquido en todo el cuerpo y claro está, entonces eso te pone te predispone a muerte súbita cardíaca.
Entonces, en esos pacientes que tienen una fracción de eyección disminuida o cardiomiopatía, por así decir, yo implanto lo que se le conoce con el nombre de un desfibrilador cardíaco. ¿Qué es un desfibrilador cardíaco? Es una especie de marcapaso, bueno, también es un marcapaso, que es implantado debajo del pecho, una pequeña incisión, una pequeña herida. Debajo de la piel. Debajo de la piel, sí, con un cable que ingresamos a través de las venas y llegamos hasta el corazón y lo tornillamos dentro del corazón. Oh, wow. ¿Qué es lo que eso hace? Eso es como una póliza de seguro ante la muerte. ¿A qué me refiero? Porque las personas que tienen cardiomiopatía, ese corazón débil del que estamos hablando, están predispuestos a tener arritmias ventriculares de la parte inferior del corazón. Sí. Y esos tipos de arritmias matan a la persona, mueren súbitamente. Sí. Y la única manera de evitar eso es con un desfibrilador. ¿No has visto cuando viene la ambulancia, vienen con la plancha, sí, y te dan un choque eléctrico y te reviven? Sí, sí. Bueno, este desfibrilador implantable hace exactamente lo mismo, automático, y se activa solo wow, y salva la vida de los pacientes. Entonces, en esos pacientes, así como lo de tu familiar que tenía esa cardiomiopatía, probablemente él tenía la indicación de un desfibrilador, pero ¿qué sucede? Hay un periodo de ventana en el cual nosotros hacemos el diagnóstico de la cardiomiopatía al tiempo en que nosotros podemos implantarle un desfibrilador. Nosotros debemos esperar en algunos casos hasta 3 meses dándole buena medicina, y si la fracción de eyección no mejora, entonces sí le implantamos un desfibrilador. No es a todos los pacientes. Oh, ya. Yeah. Y después de arreglar todo lo que pudo haber causado eso. Entonces, es importante conocer la historia del paciente, individualizar, escuchar, ver y analizar. Ok. Bien, doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Revista de Salud. Espero que este no sea el único programa que yo lo tenga a usted aquí, y yo quiero que usted se despida con un mensaje a nuestra comunidad. Roberto, muchas gracias por tenerme, un placer. Por venir. Nuestra comunidad latina está llena de muchas barreras que todos tenemos que lograr y tratar de vencer, específicamente en la zona de salud. Las condiciones de Nueva York han ido deteriorándose, y nada más no de Nueva York, sino también de muchas partes del mundo. Pero nosotros, los que vivimos acá en Nueva York, estamos comprometidos a tratar de ver cómo cambiamos un poco eso, cómo nosotros ponemos nuestro granito de arena para que cada paciente, específicamente más nuestro, tenga el tratamiento adecuado y lleve lo que realmente necesita. Y estamos a las órdenes de Westchester Medical Center. Muchísimas gracias, doctor. Nosotros continuamos con más de Revista de Salud.